Siendo en punto de las 16 horas, arrancamos y les damos la más cordial de las bienvenidas a todos, eh, a toda la comunidad IRTRAS. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Ya teníamos desde febrero que no los saludábamos, pero hemos estado ocupados. La presidenta del Consejo Consultivo, que hoy nos acompaña y en unos minutos más la presentaré, y su servidor, preparándonos para ustedes, preparándoles muchas novedades, muchas cosas interesantes, ni más, pues el tema de hoy, sin más preámbulo, voy a presentar a la doctora Marta Elisa Monsalve Cuéllar. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de la Gran Colombia, especializada en Derecho Laboral Colectivo y Seguridad Social. Tiene una especialidad en la Universidad Israelita Histadrut, medios alternativos de solución de conflictos en la Universidad de Harvard Business School, normas internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo en Turín, derechos humanos, Escuela Superior de Guerra, Bogotá, Instituto Berg de Madrid, miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ILTRAS, institución que hoy nos convoca, consejera técnica del Grupo de Empleadores y asistente a la Conferencia Internacional del Trabajo desde 1989 por Colombia, presidenta de Hilera Colombia, profesora invitada en universidades latinoamericanas y europeas, docente investigadora, coordinadora y autora de un sinnúmero de libros y revistas y títulos en revistas especializadas. Ella es conferencista nacional e internacional. Todos nosotros la conocemos y la queremos muchísimo. Hemos sido sus alumnos, no solo de las aulas, sino en todos los eventos en el mundo donde se organizan, y ahora en redes virtuales también está, no deja de estar en todos lados. La doctora Marta Monsalve Cuéllar hoy nos va a ilustrar con el tema de terciarización, experiencia colombiana. Sin más, un tema para nosotros los mexicanos muy trascendente. Hoy mismo vimos una nota periodística donde el presidente de esta república el día de hoy tomaba algunos acuerdos con el sector de sindicatos y empresarios. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero antes de tener una reforma es de suma importancia escuchar de sí la experiencia que la doctora Monsalve nos va a transmitir. Con esto y además con este tema, con este personaje, damos cordialmente la inauguración de lo que serán a lo largo de mucho tiempo los lunes de ILTRAS. Espere usted y síganos a través de las redes sociales para esperar las entregas los lunes de ILTRAS. No se lo olvide. Doctora Marta Elisa, sea usted bienvenida, su público. Muchísimas gracias, doctor Solorio, por esta bellísima presentación, inmerecida desde todo punto de vista. Quiero saludarlo como presidente de la Junta Directiva del ILTRAS, a la distinguida vicepresidenta, al secretario ejecutivo que nos acompaña, el doctor Julio Gutiérrez, igualmente a los coordinadores, a los expresidentes miembros del Consejo Consultivo, al personal de apoyo que siempre nos están dando estas posibilidades desde el punto de vista técnico, a los participantes, entre los cuales veo con mucho agrado algunos de mis alumnos, y también al próximo conferencista del lunes 26, que lo será el general Oscar Alexander Tovar Soler, que me hace el honor de estar entre los teleaudientes. Es para mí realmente un honor
abrir estos lunes del ILTRAS, que con la periodicidad de 2 por mes se ha institucionalizado como una iniciativa muy plausible de esta nueva directiva que encabeza el doctor Solorio. Esperamos que esta importantísima iniciativa tenga una gran acogida y que el auditorio crezca cada semana. Ya inclusive tenemos previsiones de los 2 próximos hasta el 3 de mayo y seguramente la programación se irá ampliando. Para entrar en materia, he dividido esta conversación, este intercambio de experiencias que es tan importante entre los que hemos avanzado más rápidamente o más tempranamente en estos temas tan importantes del derecho laboral, hablando de unas generalidades, las primeras formas de flexibilización, la figura de los contratistas independientes en la legislación colombiana, las empresas de servicios temporales, la verdadera figura del outsourcing, o sea, la tercerización, los contratos a término fijo inferiores a 1 año, las cooperativas de trabajo asociado y unas conclusiones. Es absolutamente innegable que la economía en el mundo ha tenido unos cambios muy radicales, muy sensibles, que han hecho que se presenten transformaciones en el trabajo, en la forma de ofertarlo, en la segmentación de las empresas, la apertura de los mercados y de todas maneras se afectan los procesos productivos y las empresas empiezan a considerar cómo competir en esos mercados ya con estas aperturas y cómo pueden minimizar hasta donde sea posible esos golpes que les afectan tantísimo. Frente a situaciones como la rigidez de algunas normatividades con una, digamos, un paternalismo evidente, los empresarios cuando hace su irrupción toda esta avalancha de los productos venidos del Oriente, los empresarios inmediatamente dijeron: necesitamos flexibilizar nuestras relaciones laborales. Es de la única manera que vamos a poder competir y necesariamente buscar de la mejor forma posible cómo permanecer productivos, competitivos y sobre todo conservando los puestos de trabajo. Había normas muy estrictas protegiendo la estabilidad en el empleo, había situaciones muy difíciles, costosas, como la terminación del contrato sin justa causa por parte del empleador, que debía pagar indemnizaciones muy altas. Viene de todas maneras digamos, como la respuesta, especialmente en Colombia, con la aparición en el año 1965 de nuestra primera normatividad referente a una figura bastante especial. Debo contar como antecedente que nuestra primera legislación data del año de 1945.
la ley sexta, es decir, la codificación es de la ley sexta de 1945, pero solamente hasta el decreto ley 2351 del 65 vino a reglamentarse. Entonces, allí, en este precisamente artículo tercero de este decreto legislativo 2351 de 1965, aparece la figura del contratista independiente. Pero debo manifestar como una anécdota que a partir de 1960, es decir, antes de este decreto legislativo, se habían presentado fenómenos, digamos, de tercerización en Colombia, copiado un tanto del modelo de los Estados Unidos, en donde sencillamente se enviaban trabajadores a que laboraran por horas, solicitándolos a unas oficinas que con esa estructura de las oficinas de los Estados Unidos que suministraban ese tipo de personal, pero no existía ninguna reglamentación. Entonces, cuando tenemos el decreto 2351 del 65 con la figura del contratista independiente, que está precisamente ubicándose dentro de esas primeras formas de flexibilización, porque sencillamente estas personas que iban a trabajar por horas, pues no estaban vinculadas mediante la relación laboral, ni mucho menos estaban sujetos a derechos y garantías consagrados en esa misma legislación. Entonces, aparece esta figura del contratista independiente definido como aquel que con autonomía técnica, administrativa, de dirección, con un patrimonio propio, ejecutaba o ejecuta, porque esa figura todavía existe, ejecuta una obra en beneficio de un tercero. Ese tercero es el dueño de la obra. Entonces, allí se establece una triangulación entre el contratista independiente, verdadero empleador, que tiene sus trabajadores, que los contrata, pero que ejecuta una obra en beneficio de un tercero, generándose entre estas dos personas, generalmente jurídicas, la solidaridad. La solidaridad entre el contratista independiente y el dueño de la obra. ¿Cómo salieron al paso el peligro que podía representar que ese contratista independiente, cuando era persona natural, no era persona jurídica, desapareciera del mercado sin haber cumplido con las obligaciones frente a sus trabajadores? Entonces, con base en esa solidaridad, el dueño de la obra tenía que responder. Entonces, se creó la figura de un descuento del valor de la obra de un 30% para garantizar ese pago de las acreencias laborales, o también posteriormente se hizo a través de una póliza de seguros que garantizaba ese pago. Es absolutamente evidente que bajo esta figura del contratista independiente empezaron a operar en Colombia las empresas de servicios temporales. Podríamos decir que esa simiente de esa figura que tomaron de los Estados Unidos desde una oficina, sencillamente enviaban unos trabajadores a prestar unas horas de servicio sin ninguna legislación.
Pero viene este decreto 2351 del 65 en su artículo 3º, entonces allí esa actividad que había venido generándose es como el inicio de esa actividad de las empresas de servicios temporales. Florecieron muchísimo y fue necesario una reglamentación. Esa reglamentación es un decreto, el 1433 de 1983, la primera reglamentación que tuvimos de las empresas de servicios temporales. Y vale la pena hacer una anotación. No habíamos discutido todavía en las reuniones de la OIT la figura de lo que allá se llamó las agencias privadas de empleo, que solamente hasta 1990 fueron discutidas. Anoto el avance en la legislación colombiana, que ha sido pionera de tantísimas figuras jurídicas que han tenido precisamente reglamentación en nuestro país, estando a la vanguardia. En la ley 50 de 1990, ya frente a esta que se volvió una actividad supremamente grande, para el año 1990 en el país había más de 600 empresas de servicios temporales y además había más de 800.000 trabajadores que estaban vinculados mediante las empresas de servicios temporales. Entonces, pues esto era desde todo punto de vista preocupante, razón por la cual en la ley 50 de 1990 se estableció un capítulo amplio que va desde los artículos 70 al 84, enseriando y estableciendo normas muy claras para el funcionamiento de estas empresas. En primer lugar, estableciendo que solamente podían actuar si eran personas jurídicas, con determinado capital, con determinada garantía en número de salarios mínimos legales para proteger a los trabajadores precisamente del pago de sus prestaciones sociales. Y allí hubo una cosa muy importante, que fue ese salto de la solidaridad existente en la figura del contratista independiente frente a la declaración de que las empresas de servicios temporales eran verdaderos empleadores. Esos verdaderos empleadores tenían que responder por todas las acreencias laborales frente a los trabajadores, y esto se hacía efectivo o se hace efectivo con el depósito de una póliza calculada en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es muy importante aclarar que en Colombia el salario mínimo legal mensual vigente se va aumentando año tras año. Entonces, obviamente, esa póliza que está calculada en salarios mínimos legales vigentes, pues va aumentando año tras año. Allí se establecieron reglas muy claras en el sentido de que entre la empresa de servicios temporales y la empresa usuaria que recibe los que se denominan trabajadores en misión, hay una relación comercial. No es una relación laboral entre esas dos personas jurídicas. La relación laboral se establece entre la empresa de servicios temporales y los trabajadores de la empresa, que pueden ser
trabajadores permanentes, que son los que están encargados de todo el funcionamiento de la empresa, y los trabajadores en misión, que son los que se envían a cumplir esa obra o labor contratada de que tratan precisamente los convenios establecidos entre estas dos personas jurídicas. ¿Qué sucede básicamente con estas empresas de usuarias? Tienen unas responsabilidades. Los trabajadores en misión participan de la recreación, de los beneficios que se tengan en transporte y alimentación sin que exista ningún vínculo laboral, y obviamente pues están cobijados y amparados por las normas existentes en cuanto a salud y seguridad en el trabajo, porque es el sitio donde los trabajadores están prestando sus servicios. Pero la empresa de servicios temporales tiene su reglamento interno de trabajo, tiene también todas sus normas, pero en el momento en que los trabajadores en misión estén en esa empresa prestando sus servicios, están amparados por esas normas de protección. Hay una figura interesante que es la delegación que hacen para que ellos puedan recibir órdenes no de representantes del empleador, porque estas personas de esa empresa usuaria obviamente no son sus jefes inmediatos. Ellos no pierden la subordinación con respecto a la empresa de servicios temporales, pero sin embargo, sí hay esa delegación que les permita dar instrucciones para la realización de las tareas que deban cumplir estos trabajadores en misión. Dentro de esa misma codificación de la Ley 50, se dedicaron unos artículos para hablar de lo que sí verdaderamente es esta tercerización, tomado de un anglicismo, outsourcing, procedimientos fuera de la empresa. Entonces, ¿qué se externalizó? Y se externalizó mucho antes de la vigencia de la Ley 50 de 1990, es decir, de tiempo atrás venía a través precisamente de los contratistas independientes, llevándose afuera los procesos de producción y también los procesos de servicios. ¿Cuál fue la razón para este outsourcing? Básicamente, un refrán que se tomó como algo muy especial: zapatero a tus zapatos. Y es precisamente que quien puede hacer mejor las cosas a menos costo y con una garantía absoluta de calidad, pues quien se dedica básicamente a esa producción de esos bienes, de esos procedimientos, o también lo que tenga que ver con la prestación de servicios. Entonces encontramos que en ese outsourcing, que es la verdadera tercerización, lo manifestamos, se externalizaron los servicios de aseo, de cafetería, de mensajería, de empaque, es decir, y se fue estableciendo que realmente no solamente era un muy significativo ahorro, porque esas compañías especializadas, toda la materia prima la conseguían por cantidades, y al comprar cantidades, obviamente los precios bajan. Al ser tan especializados, se eliminaron
todos los errores, una gran cantidad de errores que generalmente hacía que se repitieran los procesos y obviamente aumentando los costos de producción y de servicios. Entonces, sencillamente esa tercerización ha seguido en aumento, pero se presentó un conflicto entre las empresas de servicios temporales y precisamente estas empresas de externalizadoras. A solicitud, naturalmente, de los usuarios de esos servicios, entonces les pedían no solamente los trabajadores en misión, sino esta parte de la ejecución de los procesos y de la prestación de servicios. Entonces, ¿qué hicieron las empresas de servicios temporales? Adicionalmente a esas suministradoras de trabajadores en misión, crearon las prestadoras de servicios y estos servicios especializados. Desafortunadamente, dicen, echa la ley, echa la trampa, entonces esto perjudicó muchísimo, muchísimo la imagen de las empresas de servicios temporales, de las mismas tercerizadoras, y pues afortunadamente el Ministerio de Trabajo ha realizado una muy buena labor de vigilancia y control en estas empresas y se ha evitado que se cometan abusos con respecto a los trabajadores. Sin embargo, ¿dónde estaba realmente el fondo del beneficio que sencillamente le diera paso a la manifestación de los empleadores de tener normas más flexibilizadoras, de proteger un poco la parte económica de esas empresas? Primero, la regulación del tamaño de su plantilla, de su nómina, atendiendo a los procesos de ventas. Muchas veces estaban sujetos a la llegada o no de materia prima. Entonces, esto le daba o les da la oportunidad de regular el tamaño de su nómina, el tamaño de su plantilla, y no incurrir en tener trabajadores sin hacer absolutamente nada, inactivos, pagándoles un salario, o sencillamente contratar por obra o labor contratada cuando necesitan para incremento a las ventas, incremento a la producción y para la prestación de servicios. Eso lo dijo muy claramente la Ley 50 de 1990, especificando cuándo se pueden contratar los trabajadores en misión exclusivamente para esas circunstancias. Y también para reemplazar personal en licencia, en vacaciones, que se tuvieran que ausentar. Entonces era la posibilidad de flexibilizar esa nómina, sin incurrir en el pago de las indemnizaciones que antes de la Ley 50 de 1990 eran muy gravosas para el empleador que daba por finalizado el contrato de trabajo sin justa causa. La tabla de indemnización que nosotros teníamos era una tabla bastante alta, y esto pues preocupaba mucho al empresario cuando tenía que hacer esos recortes de personal, precisamente por la naturaleza, digamos, de que se le presentara circunstancias especiales. Se ha criticado mucho
la Ley 50 de 1990, pero realmente tuvo efectos y fue una ley concertada. Es decir, Colombia ha tenido demostraciones de diálogo social, de concertación muy importantes, y la Ley 50 fue concertada con las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Porque se veían serias amenazas, y esas serias amenazas las constituían precisamente la competencia desleal que nos estaba haciendo los productos chinos fabricados a bajísimos costos, porque ellos no tienen el sistema de prestaciones sociales que tenemos nosotros establecidos en nuestras legislaciones muy comunes en nuestra América Latina. Entonces, era una de las razones precisamente que los costos laborales en Colombia eran muy altos, y había necesariamente que buscar abaratar esos costos para generar más empleo, y de allí pues vino la posibilidad de esa concertación. Entonces, no solamente se abarata el costo de la terminación de los contratos, sino que aun cuando nosotros ya teníamos en el decreto 2351 los contratos a término fijo de mínimo 1 año, máximo 3, es decir, que se podía contratar por 1, por 2, por 3 años, esta ley 50 trae la figura del contrato a término fijo inferior a 1 año. Este contrato tiene la posibilidad de prorrogarlos por periodos iguales o inferiores, y establece un periodo de prueba de la quinta parte del periodo inicial. Entonces, las razones eran para incremento a las ventas, incremento a la producción, el objeto de este contrato, y su duración no podía sobrepasar del año, porque no admite sino esas 3 prórrogas. Ha sido pues muy discutido por la jurisprudencia, el manifestar que si se mantiene el objeto que lleva a esa contratación, pues que ya no podría hablarse de esta periodicidad de contratos a término fijo inferiores a 1 año, porque se vería que realmente la naturaleza de la empresa no era solamente para incrementar las ventas, incrementar la producción, tendría que quedar muy probada esa circunstancia para la aplicación de estos contratos. En Colombia tenemos las cooperativas de trabajo asociado. Para nadie es un misterio que el espíritu cooperativo genera riqueza. Es una de las formas de generación de riqueza. Y hay países como Italia, como España, países latinoamericanos en donde el cooperativismo ha dado muestras de ser una generadora de riqueza muy importante. Entre nosotros está establecido el cooperativismo con una legislación especial. Y esa legislación empieza por manifestar que no son trabajadores, que son asociados, y que por tanto no se les aplican las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, se rigen por las normas cooperativas. Naturalmente que la cooperativa puede tener sus trabajadores, y a esos trabajadores que tenga se les aplica el régimen laboral, pero los asociados, los afiliados a la cooperativa, no son trabajadores, y por tanto no se les aplica el régimen laboral.
las cooperativas venían desarrollándose bastante bien y las encontrábamos en la parte de financieras, de ahorro y crédito especialmente. Se notó que de la noche a la mañana aumentaron las cooperativas en un 144%. ¿Qué estaba sucediendo? Entonces, inmediatamente se encendieron las luces rojas, se empezó a buscar qué era lo que estaba sucediendo y se encontró el incremento de las cooperativas en el sector productivo y de servicios. ¿A qué se llegó? A que sencillamente la tercerización a través de estas empresas de servicios, el suministro de trabajadores en misión a cargo de las empresas de servicios temporales habían tomado las cooperativas de una manera fraudulenta y desviando el espíritu cooperativo. ¿Para qué? Para hacerle competencia a estas entidades que obviamente, como tenían que sostenerse, pues iban a cobrar mayor costo de la prestación del servicio. Pues a quienes fueron sorprendidos en ese fraude fueron sancionados y además se expidieron 2 decretos muy puntuales con la prohibición a las cooperativas de hacer tercerización, es decir, suministrar trabajadores en misión, y a las empresas de servicios temporales la prohibición absoluta de funcionar como cooperativas. Entonces, esto ha sido el paso, el recuento que les he hecho, y ya a modo de conclusiones podemos manifestar. Si bien es cierto que la flexibilidad laboral representa un medio para las empresas para poder regular el tamaño de sus plantillas, de sus nóminas, atendiendo a los vaivenes de la economía, a los vaivenes de los mercados, a la misma inestabilidad laboral, aun cuando con esa inestabilidad laboral debemos manifestar que se pierde mucha formación, mucha capacitación, ni sombras de la pandemia, ni sombras de esto que hemos tenido que afrontar con unas consecuencias que todavía no tenemos ni idea, no podemos calcular porque es que estamos en medio de ella. No podemos decir ni siquiera que esté ya operando el efecto rebaño con las vacunas. No, por favor, estamos en medio de la pandemia y nos están anunciando una tercera ola mucho más fuerte. No queremos hacer tremendismo, no queremos asustar, pero sí queremos llamar la atención porque estamos sujetos a situaciones que necesariamente pues van a exigir, como lo han venido exigiendo, una mayor flexibilidad en las relaciones laborales. Las terminaciones del contrato por las causas legales se manifiesta que impiden la sindicalización, pero yo en esto sí debo manifestar, si nosotros leemos el convenio 87 en su artículo 2 y en nuestra legislación también en la parte de derecho colectivo, en los artículos 38 y 39, allí se manifiesta todos los trabajadores. Quiere decir que todos los trabajadores pueden sindicalizarse y en Colombia tenemos 4 clases de sindicatos. Entonces existen los sindicatos de gremio, existen los sindicatos de oficios varios, profesión, arte u oficio. Entonces pensamos que esa manifestación de que impidan la sindicalización no es absolutamente cierta.
sí, se han generado abusos en la tercerización, buscando flexibilización, pero afortunadamente han sido detectados y se han impuesto las sanciones correspondientes. La inspección del trabajo, tenemos que decirlo, es insuficiente. Es insuficiente en nuestro país a pesar de del muchísimo incremento que se hizo de inspectores del trabajo. La planta de inspectores y su actividad de fiscalización, de vigilancia, de control. Y hoy tenemos un organismo de control muy severo que se llama la UPGG, que está precisamente encargada de detectar todas esas ilusiones, todas esas evasiones, de modo que ya es muchísimo más difícil. Tenemos que pensar en un derecho laboral nuevo que regule todas estas nuevas formas de trabajo que se han generado, que de lo contrario, pues solamente tendremos el derecho a la seguridad social por la que tanto estamos también clamando, que tengan una protección social. Clamamos igualmente por las jurisdicciones especializadas de seguridad social que descongestione los despachos judiciales, que en nuestro caso también están atiborradas por las tutelas, que debieran tener también jurisdicciones especiales. Y eso, que no sabemos las repercusiones que vaya a tener en la administración de justicia, la conflictividad que se va a generar, que se está generando por esos acuerdos con marco legal, porque tenemos regulado en el artículo 5 y en el artículo 480 la posibilidad de que ante cambios de las circunstancias económicas por fuerza mayor, caso fortuito, los empleadores y los trabajadores puedan acordar. Seguramente habrá muchos abusos, todo esto irá a dirimirse por parte de la Administración de Justicia y no queremos ni pensar en esa imposibilidad física que va a existir de que puedan atenderse prontamente con una justicia pronta y cumplida todas estas reclamaciones que seguramente muchas serán justificadas. Agradezco muchísimo la atención y estoy dispuesta a las preguntas que me quieran formular. Muchísimas gracias, queridísima doctora. Como siempre, la verdad es que es un placer siempre escucharla, esa mente tan generosa y casi perfecta, podría yo decir. Nos hizo un repaso ya de cómo se encuentra la tercerización y cómo está regulado en Colombia. A nuestro amable televidente, a nuestro amable auditorio a través de las redes sociales, queremos invitarlos a hacernos sus preguntas a través de la plataforma Zoom, en el recuadro de preguntas y respuestas, y a los que están en Facebook y YouTube, en el canal de YouTube, háganla también para podérselas transmitir a la doctora. Gracias. Tenemos una pregunta, doctora, de Joel. ¿Qué factores propiciaron el surgimiento de la tercerización laboral? Muchas gracias, don Joel, por su pregunta. Primero que todo, y la motivación más grande fue precisamente la que les decía, que el llevar a manos expertas los procesos y los servicios eran una garantía de economía, una garantía de calidad y sobre todo que no tuvieran que repetirse esos procesos. Igualmente, la necesidad de adecuar a las circunstancias de la globalización,
de la internacionalización de los mercados, de esa competencia desleal que nos estaban haciendo los países del Oriente, fabricando productos a muy bajísimos precios que dejaron por fuera muchísimas de nuestras empresas. Colombia sufrió mucho en su industria, especialmente la industria textil, la marroquinería, la fabricación de zapatos. ¿Por qué? Porque llegaban a bajísimos costos y de muy mala calidad inicialmente. Han mejorado un poco la calidad porque son magníficos imitadores, tienen una fama mundial de imitadores, pero competir era muy difícil por los costos laborales que tenemos en la América Latina, que son muy comunes en casi todos los países. Pero Colombia especialmente, y les quiero contar que, por ejemplo, nosotros tenemos un 54.4% de factor prestacional y parafiscal, de modo que un trabajador gana su salario mínimo, por decir algo, más un diferido que se representa precisamente en todas estas prestaciones y pagos parafiscales que se van originando con el tiempo, es decir, en la medida que ese contrato de tracto sucesivo se va cumpliendo. Muchísimas gracias, doctora. Nos pregunta el ingeniero Jairo Monroy si realmente en su experiencia ha visto que han sido multadas empresas y cuál es el proceso que se debe de seguir cuando hay desviaciones en las obligaciones de las empresas en los procesos de terciarización. Muchísimas gracias, ingeniero, por su pregunta. Con respecto a Colombia, y está en el Código Sustantivo del Trabajo, la función de vigilancia y control que ejerce la Inspección de Trabajo. Y allí las multas están establecidas hasta 500 veces el salario mínimo legal mensual vigente. Les explicaba que con el incremento anual que tiene nuestro salario mínimo legal mensual vigente, pues año tras año esas multas son muy costosas, supremamente costosas. Entonces, sí, yo he conocido empresas que han sido multadas por el Ministerio de Trabajo, precisamente porque en la investigación administrativa, porque nuestro Ministerio de Trabajo forma parte de la rama ejecutiva del poder público. Entonces, ellos hacen procesos administrativos, no jurisdiccionales, porque nosotros tenemos separados los tres poderes públicos, que son el ejecutivo, el legislativo y el jurisdiccional. Entonces, esta es una función netamente administrativa y he conocido casos de multas muy considerables que se han impuesto y como les digo, con esta desviación que se hizo de las cooperativas, sí que hubo multas porque fueron muy evidentes y además existe la Superintendencia de Economía Solidaria, que es la que vigila esta parte relativa a las cooperativas de trabajo asociadas. Gracias, querida doctora. También nos preguntan que usted qué opina de las cooperativas, qué tan beneficiosas son, sobre todo en la realidad colombiana. Bueno, yo les manifestaba, yo soy una convencida del sistema cooperativo como generador de riqueza y las cooperativas que verdaderamente se mantengan en el espíritu cooperativo. Y tal vez
el haber tenido una experiencia tan cercana como la que tuve en algún curso que realizamos en Italia, donde el sistema cooperativo tiene un desarrollo muy importante, sobre todo en estos aspectos del vino, del aceite balsámico, por ejemplo, es todo a través de una cooperativa supremamente fuerte. Todo este aspecto de la agricultura, sabemos muy bien que la base de la alimentación de los italianos pues es la pasta, y existen unos ejemplos cooperativos verdaderamente maravillosos. Tomado de la palabra en inglés IAT, EAT, y lo pueden buscar en internet. Ellos son una gran cooperativa. Entonces manejan desde la parte productiva todo lo que es el transporte, la comercialización. Tienen unos sitios donde venden los productos en un empaque, e inclusive allí se puede encontrar alimentos preparados. Y todo esto es con el sistema cooperativo. Además, visitamos una organización que agrupa 120.000 cooperativas en Italia, todas absolutamente florecientes. ¿Pero por qué? Porque los cooperados son dueños de su cooperativa. Entonces, ellos en los 3 primeros meses del año reciben los rendimientos cooperativos y pueden disponer de una parte y capitalizar la otra. La administración de la cooperativa es precisamente por los socios, por los cooperados, y tienen organismos de vigilancia y control dentro de la misma cooperativa. Desafortunadamente, esa situación fraudulenta que se presentó hace unos 10 años con respecto a las cooperativas les hizo muchísimo daño. Les hizo muchísimo daño. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que recuperar ese espíritu cooperativo como generador de riqueza y crear nuevamente esa confianza en el sistema con base en las experiencias que son experiencias fabulosas de Italia y España y de algunos países latinoamericanos. Muchas gracias, querida doctora. Otra pregunta más. ¿Qué opinión le merece la figura del contrato sindical? Nos pregunta Carlos Eduardo Bello Vargas. Bueno, interesantísima su pregunta, estimado colega Bello. Usted sabe que en Colombia el contrato sindical está regulado. Existe dentro del derecho colectivo, pero volvemos a lo que hemos repetido en el transcurso de esta conversación con ustedes. La ley no es mala. La ley no es mala. Lo que pasa es que nos encargamos de hacerla pecaminosa. Pecaminosa, buscándole precisamente una aplicación indebida. ¿Cómo se genera el contrato sindical? Resulta que hay empresas que tienen procesos muy complicados. Por ejemplo, nosotros teníamos la Acerías Paz del Río, en donde unos hornos transformadores del hierro al acero, para encenderlos era prácticamente el proceso de un día. Y obviamente para apagarlos
otro día, porque son hornos de altísimas temperaturas. ¿Qué sucede cuando estalla la huelga? Pues se paran las actividades, hay que abandonar los sitios de la empresa. Y lo que estuviera en proceso, como mucha materia prima que se podía estar procesando, y esto que les menciono yo de hornos de altas temperaturas, pues resulta que los perjuicios para la empresa serían grandísimos y la huelga no persigue el hacer daño a la empresa. ¿Por qué? Porque es de los trabajadores también. Es la forma de que los trabajadores devenguen su sustento. Entonces, ¿qué pasa? Que se establece esa forma del contrato sindical, en donde el contrato sindical pasa a ser la forma en que el sindicato administra los trabajadores que van a estar en ese proceso que se requiere para que esa materia prima no se pierda, para que el proceso de apagado de esos hornos no vaya a ocasionar daños absolutamente irreparables. Entonces, el negocio de ese contrato, obviamente, con el sindicato. Pero lo que les decía, echa la norma, echa la trampa. Entonces, ¿qué se encontró? Pues que muchos contratos sindicales se estaban realizando para suministrar trabajadores en misión. Y esos trabajadores suministrados por el contrato sindical, pues obviamente cobraban el costo de la administración de esa nómina o el costo de ese servicio, y entonces iba a parar al sindicato. Un gran líder sindical que desafortunadamente se lo llevó esta pandemia, de quien tenemos el mejor de los recuerdos porque era un gran conciliador, Julio Roberto Gómez Esguerra, combatió tremendamente y criticó muchísimo esos contratos sindicales llevados a cabo en esa forma fraudulenta. Es que dañar la ley y volverla un fraude no es lo recomendable. Las leyes han sido construidas con un pensamiento sano, pero si las desviamos, necesariamente las volvemos normas corrompidas. Muchas gracias, querida doctora. Otra pregunta más. Todavía hay espacio. Dice Joel, ¿cuál es el futuro de la terciarización en Colombia y cómo debería operar esta figura para que sea sostenible para todos los actores que hacen parte de esto, en su opinión? Mi querido don Joel, le agradezco muchísimo su pregunta, porque es que no es el futuro de Colombia, es el futuro del mundo. La tercerización seguirá operando. Vino para quedarse. Y vino para quedarse porque se estableció que tiene muchos beneficios. Y en la medida en que se respeten los derechos de los trabajadores que participan en esas operaciones de tercerización, que se garantice la protección social para ellos, que estemos en presencia de un trabajo digno, no de un trabajo precario. Entonces, cumpliendo los preceptos de ese trabajo digno, y es que tengan un puesto de trabajo digno, que tengan la protección social y que se les respeten sus derechos. Es decir, ese trabajo digno sencillamente puede contribuir a que el objetivo
perseguido por la tercerización en el sentido de abaratar costos, mejorar la calidad, no tener que repetir procesos, se mantenga porque hay necesidad de flexibilizar las relaciones laborales, que los empresarios puedan manejar el tamaño de su nómina, el tamaño de su empresa, y que se puedan llevar determinados procesos, determinados servicios a manos especializadas. Entonces, lo importante, e insistimos, respeto por los derechos de los trabajadores. No convertir estas normas en posibilidades de fraude y ofrecer un trabajo digno y no un trabajo precario. Muchísimas gracias, querida doctora. Pregunta Carlos Eduardo Bello Vargas. ¿Dónde puede encontrar datos, números para sustentar la afirmación que la Ley 50 ayudó a detener la competencia desleal asiática? Muchas gracias. Bueno, hay organismos en Colombia que se han dedicado a hacer estudios. Está en primer lugar FEDesarrollo. FEDesarrollo tiene estudios muy importantes sobre todos estos aspectos. Tenemos también una asociación que se llama la Asociación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP. Ellos tienen unos estudios salariales y de una serie de aspectos. Es una encuesta que se hace en un grupo bastante considerable de empresas. Y también desde el punto de vista de las centrales de trabajadores. Ellos, pues obviamente hay algunas centrales que manifiestan que no hubo generación de empleo. Y también en las estadísticas del Ministerio de Trabajo, en donde, y el DANE, que son los que llevan las cifras de ocupación en Colombia a partir de 1990, de la ley 50. Entonces, allí se puede establecer si ha habido generación de empleo o no. Muchas gracias, querida doctora. Preguntan en las redes, sobre todo gran parte del público que tiene ahorita en la red de Facebook, mexicanos, preguntan, México emprende una cruzada contra el outsourcing. México, el gobierno, emprende una cruzada contra el outsourcing. ¿Cuál es su punto de vista de lograrse esta prohibición? Yo diría lo siguiente, no hay que satanizar las figuras, las propuestas. Nosotros no podemos estar de espaldas a lo que sucede en el mundo, y más un país como México, que tiene suscritos tantos tratados comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Que si se cierra la posibilidad a la tercerización en México, con todo respeto lo manifiesto, frente a los tratados de libre comercio, puede quedar en desventaja por una sencilla razón, porque si la tercerización, como se ha demostrado, tiene beneficios en cuanto a costos, en cuanto a calidad, en cuanto a dar esa flexibilidad a las plantillas que solicitan los empleadores, pues se estaría poniendo al país en dificultades frente a los otros países con los cuales tiene los tratados de libre comercio, que sí tienen abierta la posibilidad a la tercerización. Claro, muchísimas gracias, querida doctora. Bueno, pues las redes inundan de gestos de
de solidaridad, de felicitaciones, de apoyo a los lunes de ILTRAS. Dicen que van a estar con mucho gusto, muy pendientes de la calendarización en la página de ILTRAS. Hay una última pregunta que pregunta don Jesús Antonio Romero Barreto. ¿Cómo garantizar el derecho de la asociación en medio de la terciarización? Como tuve oportunidad de manifestarlo, con la simple lectura del convenio 87 en su artículo segundo, este convenio es desde el año 1948. Con respecto a Colombia, tenemos los artículos 38 y 39 de la normatividad que se ocupa de la parte de derecho colectivo, en donde hay la amplitud de manifestar que todos los trabajadores tienen el derecho de asociación y es un derecho constitucional. Y además la posibilidad que con esas 4 clases de sindicatos que tenemos nosotros, pues si no se forma en la empresa, si no se forma en industria, pues se pueda hacer a través de gremio, que serían trabajadores terceristas o sencillamente tercerizados, que sería un gremio pues fuerte, respetable, que podría ejercer el derecho de asociación. Entonces, es sencillamente hacer utilización de los recursos que tenemos. Claro, muchísimas gracias, querida doctora. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan, los que nos están observando, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, hace apenas 3 horas aproximadamente, publicó un tuit en el que decía, bueno, no hace 3 horas, a las 12 del día con 33 minutos, publica un tuit donde dice: hoy se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos. Quiero decirles a ustedes que de la información que tengo yo de esa reunión, básicamente los acuerdos alcanzados comprenden: 1, la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, el registro de estas empresas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento y el otorgamiento de un plazo de 3 meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real. También se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando 2 modalidades para el cálculo del reparto. Y bueno, ellos pretenden con esa fórmula eliminar la discrecionalidad y lograr un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores. Estos acuerdos, obviamente, serán entregados a la Cámara de Diputados para que en su caso pueda ser considerados para su aprobación. Tendremos que estar los mexicanos muy pendientes de la publicación de esta intención de reforma en el Diario Oficial de la Federación. Hoy fue un acercamiento nada más. Hablan en medios, dicen prohibición del outsourcing, todavía no. Esperemos a que se haga realidad. ¿Que va a ser realidad o no? No lo sabemos hasta que encontremos publicada la ley en el Diario Oficial de la Federación. Mientras tanto, fue una reunión, se dijeron algunos puntos, pero hasta que no pase merced del proceso legislativo en este país, no podemos afirmar nada. Por lo tanto, los invito a no armar
aspavientos, no andar cambiando de objeto social a las empresas, reduciendo los objetos sociales en uno o dos para poder subcontratar los demás. Podría ser, pero yo creo que todavía no sería procedente. Habrá que esperar a que sea ley y ver verdaderamente cómo los diputados, que ojalá que hayan escuchado la mayoría, las opciones de la doctora Marta, la ponencia de Pedro Cruz en aquel entonces, etcétera, etcétera. Esa experiencia que hemos tratado de comunicarles para rescatar en parte lo que puede poner en riesgo. Sus últimos comentarios, doctora Marta. Mi doctor, de escucharlo y con el profundo respeto y cariño que tengo por su país, por sus instituciones, por los mexicanos que son absolutamente adorables, yo sí haría una pregunta. Sí sería que se reunieron los tres sectores, que hubo diálogo social, porque es que tomar esas medidas tan extremas, por Dios, es como si hubiera sido un monólogo. Me perdona, pero yo soy de una franqueza. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque si lo que queremos hacer con el diálogo social, cuando convocamos a los actores sociales, es precisamente que primen de alguna manera o queden parte de las aspiraciones de cada uno de los interlocutores. Entonces, pues yo quedo como muy intranquila con esa reunión. Yo quedo como muy intranquila con esa reunión. Pues tal pareciera realmente que es efectivamente una decisión lo que será comunicado y esperemos a que si este país es rescatable por medio de sus legisladores, tomen un acto de conciencia y si lo regulen como deba de ser regulado. Sí, sobre todo que ustedes tienen que seguir compitiendo con el mundo a través de todos esos tratados de libre comercio que tienen. Entonces, pues no pueden llegar en desventaja porque sencillamente van a salir del paseo muy fácilmente. ¿Y quiénes pues van a pagar? Pues los trabajadores, porque no van a tener fuentes de ingresos. Claro. Cuando se cierren las producciones, quienes dan trabajo, es muy complicado, es muy complicado. Pero también nos deja otra gran reflexión la plática de la doctora y sobre todo a los mexicanos que pasamos prácticamente también hace 10 años, un poquito más, o no, un poquito menos, por ahí 2014, 10 años, 8 años, pasamos también por este proceso del cooperativismo mexicano. Pues bueno, no me queda duda que pueda ser otra vez alguna opción de rescate a ciertas actividades y sectores en que los trabajadores bien organizados y bien unidos, bien asesorados, sobre todo porque parte de las responsabilidades de la sociedad cooperativa fue la irresponsabilidad en su administración. Entonces, me queda claro, ojo, que a los trabajadores bien asesorados y en algunos tipos de sectores podría volver a ser un vehículo importante la cooperativa en México. Doctora, en sus palabras para cerrar esta charla. Reiterar mi profundísimo agradecimiento por haberme dado el inmenso honor de la apertura de esta iniciativa de los lunes del ILTRAS. Desear para ustedes, la nueva junta directiva, el mayor de los éxitos y estoy absolutamente segura de que esta iniciativa de estos lunes va a generar una gran concurrencia, una gran participación y obviamente veremos con mucho beneplácito aumentar esa participación lunes tras lunes, que se vayan programando estos eventos por demás muy interesantes. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos y a quienes nos acompañaron
como participantes y con sus preguntas tan importantes. Muchas gracias por esta generación de este espacio académico, de intercambio, de experiencias que nos enriquecen muchísimo. Muchas gracias. Querida doctora, ¿tendrá tiempo para una pregunta más que nos hace Luis Ospino? Claro, con muchísimo gusto. Dice Luis Ospino, en Colombia, ¿cómo se puede regular los salarios de los trabajadores con la terciarización en todos los sectores industriales? A ver, mi colega Ospina, como les manifestaba, nosotros tenemos la regulación del salario mínimo legal mensual vigente que año tras año hay oportunidades en donde mediante la concertación en un organismo que se llama la Comisión Permanente de Concertación y Diálogo, en donde pues hay esa interlocución, se logra por un acuerdo, y cuando no hay ese acuerdo, desafortunadamente este año no lo hubo, el gobierno nacional dicta un decreto en el cual se hace el ajuste del salario mínimo legal mensual vigente. Este regula la jornada máxima legal, que en Colombia está de 48 horas a la semana, 8 horas diarias, que pueden ser distribuidas de lunes a viernes o de lunes a sábado a voluntad de las partes. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajador que vaya tercerizado, que tenga esta connotación de las 48 horas, no podrá recibir menos del salario mínimo mensual legal vigente, más un auxilio de transporte que se integra como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales. Entonces, pues esa ya es una garantía que quienes vayan a ser tercerizados, que vayan a laborar las 48 horas, pues necesariamente tendrán garantizado ese salario mínimo legal mensual vigente. Además, depende también de la ocupación que ellos vayan a tener, que hay precisamente regulaciones, y esta encuesta nacional de salarios que les decía de ACRIP trae aproximaciones muy importantes para una serie de cargos y las asignaciones salariales que se deben pagar en esos cargos que se contraten. Muchísimas gracias, querida doctora. Nos preguntan aquí en Facebook, aunque probablemente es un comentario que yo hice, pero lo quiero aclarar, que donde se establece que las empresas tendrán que cambiar su objeto social. No, de ninguna manera. No. Digo yo que la intención, uno de los puntos que hoy se tocó en esta reunión, fue que se va a permitir la subcontratación en cuestiones distintas a su objeto social. Entonces, como en este país, en México, teníamos por costumbre acudir a los notarios, que son los fedatarios públicos encargados de protocolizar las empresas, de hacer las empresas, por así decirlo, por costumbre era poner objetos sociales amplísimos para que una empresa no estuviera uno cambiándole y pudiera hacer lo que quisiera. Eso es todo. Mi comentario fue que con esta intención y de quedar así la reforma, pues entonces los empresarios ahora sí tendrán que hacer objetos sociales de a lo que se dedican verdaderamente, para lo que no hacen ni son especialistas, poder contratar servicios terceros. Pero además, vamos, el registro y muchas otras cosas que hoy se plantearon, pero insisto, esperemos a que salga la reforma, que seguro será una sorpresa del 1 de mayo, conmemorando el Día del Trabajo, ¿no? No lo sabemos, ahí lo veremos por acá en México, pero no, de ninguna manera
dice que hay que cambiar los objetos sociales. Si se malentendió, lo aclaro. Y bueno, pues con esta participación de la doctora Monsalve, le damos un fuerte abrazo a la brillante exposición que ha tenido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estén muy pendientes en la página del ILTRAS de las actividades que vamos a desarrollar, de las actividades que habremos de desarrollar a lo largo de lo que resta del año. Pero no se le olvide a usted que tenemos un compromiso los lunes con usted y es traerles, como dijo nuestra presidenta del Consejo Consultivo, temas de actualidad, temas relevantes y temas sin duda alguna del interés de todos ustedes. Muchísimas gracias. Escuchamos también, somos un foro abierto, está la página del ILTRAS, los escuchamos en alguna inquietud, los escuchamos en sugerencias, los escuchamos en comentarios para que juntos podamos ser más rica la participación y aprovechemos este tiempo. Ahí los escuchamos y no nos queda más que decirnos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. A nuestro secretario ejecutivo y de finanzas, Julio César Gutiérrez Batalla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Joel y a todo el equipo que está. Muchas gracias. Que sin ellos no sería posible. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Felices Pascuas. Muchas gracias. Muchas felicidades para todos ustedes. Realmente, querida doctora.